Bienvenidos a la sección Memorias de un viejo profesor, un espacio dirigido por Miguel Díez, profesor de lengua y literatura española durante 40 años. Este es el lugar ideal para los amantes de los cuentos, los poemas, las fábulas, los aforismos y otros textos literarios. Gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo escuchando estas píldoras de sabiduría de nuestro viejo profesor. Miguel Díez, un viejo profesor de lengua y literatura española. El gesto de la muerte. Hablaba en la anterior audición de minicuentos o microrelatos y prometía contar alguno que en su brevedad fuese una obra maestra indiscutible. Pues bien, me atrevo a afirmar con absoluta rotundidad que este minicuento o microrelato de media página que hoy propongo es la narración breve más intensa y más impactante de toda la historia universal de la brevedad literaria, un cuento apólogo que ha perdurado con diferentes denominaciones y cambios narrativos a lo largo de los siglos y que ha inspirado multitud de textos y referencias literarias. El cuento apólogo es una narración breve, en verso o en prosa, de carácter didáctico moralizante, en la que con frecuencia se personifican seres abstractos. Hay que señalar además dos notas características: el diálogo como su principal constituyente formal y sus antiguos orígenes, las culturas orientales hindú y persa y las semíticas arábiga y hebraica. Con un mínimo de narración se presenta una anécdota de la que se excluyen las descripciones a favor del diálogo, buscando siempre la lección moral, sintetizada frecuentemente en una enseñanza final o moraleja, aunque en muchos casos no es necesaria hacerla explícita porque se evidencia en la propia historia, como es el caso del cuento apólogo que hoy presento. El gesto de la muerte es un apólogo que en su brevedad pasa, como ya he apuntado, por ser uno de los relatos más perfectos de la literatura universal, debido a la singular sutileza, expresividad y concisión para exponer el drama eterno de la lucha entre la vida y la muerte, y la victoria final incontestable de la muerte innombrable, convertida paradójicamente en la única compañera fiel del hombre, la que nunca faltará a la cita definitiva en el lugar exactamente predeterminado. Así pues, el tema de la inexorabilidad de la muerte fue el eje sobre el que pivota una historia de feliz fortuna, pues se difundió desde muy pronto bajo la forma de innumerables versiones y variantes en los libros de la cultura judía talmúdica, la musulmana sufí y posteriormente en colecciones de apólogos y cuentos, novelas, obras de teatro, ensayos y poemas en todas las lenguas y culturas del mundo, hasta incluso en breves anuncios publicitarios. Correspondiendo a esta diversidad de versiones, también el título varía. Aparte del gesto de la muerte, que es hoy la denominación más difundida, cita en luz, cuando la muerte vino a Bagdad, Salomón y Azrael, el árabe y la muerte, el jardinero y la muerte, el criado del rico mercader, cita en Samarra, etcétera, etcétera. Y de igual manera, el topónimo del lugar del fatídico encuentro recibe diversas denominaciones reales o inventadas: Luz, Bagdad, Samarcanda, India, Samarra, Ispahan, etc. Sintetizo la historia de este cuento apólogo extraída de mi artículo El gesto de la muerte, aproximación a un famoso apólogo, que puede consultarse en Internet. En la literatura judeo-talmúdica aparecen con frecuencia pequeños cuentos didácticos moralizantes, o sea, apólogos, que servían como material ilustrativo a las intenciones exegéticas de los rabinos judíos. Los temas, motivos y estructuras de estos pequeños relatos son muy variados, y se puede afirmar que en gran parte de la tradición popular judía se ha conservado en su folclore gracias a la inserción de estos cuentos en los textos talmúdicos. Jordan Howard Sobel
Estados Unidos 1929-2010, profesor de filosofía de la Universidad de Toronto, sostiene que uno de esos relatos que se encuentran en el Tratado Sukkah 53a del Talmud de Babilonia, de comienzos del siglo VI de nuestra era, es la versión original, o al menos la más antigua conocida, de este apólogo de la muerte al que nos referimos, y para el que el estudioso Herbert A. Friedman, Estados Unidos 1918-2008, propuso el título de Cita en Luz. El segundo texto, en orden cronológico, parece ser una versión muy arraigada en la tradición sufí de Oriente Medio, recogida por el gran sufí Fudail ibn Ayad, muerto a principios del siglo IX, en una obra titulada y traducida al español como Cuentos formados según una intención. En el siglo XIII, el poeta persa, filósofo y místico sufí Jalal al-Din Rumi, muerto el año 1273, fundador de la Orden de los Derviches Maulavis, es autor de uno de los textos musulmanes más importantes, Al-Mannabi, vasto poema persa de 24.000 dísticos, considerado un comentario del Corán, aunque realmente es un complejo tratado sobre el sufismo en el que conviven efusiones líricas, preceptos y reglas de vida espiritual, interpretaciones místicas de versículos coránicos, relatos, apólogos y parábolas, etcétera, etcétera. Uno de estos cuentos apólogos es la tercera versión conocida del Gesto de la Muerte. También del siglo XIII es otra versión que se puede considerar la cuarta, atribuida a Abdallah ibn Omar Beidavi, sunita persa y célebre exegeta del Corán, muerto en 1289 o 1293. Edmundo Valadés, México, 1915-1994, la recogió en el Libro de la Imaginación, 1970, una fascinante antología de textos breves de todos los tiempos. Después de un largo proceso en la historia de nuestro cuento apólogo, véase mi citado ensayo, llegamos a un texto moderno clave para su difusión. El escritor francés Jean Cocteau, 1889-1963, intercaló en su novela Le Grand Écart, 1923, un texto sin título y sin ninguna referencia, que es la versión de la vieja historia más condensada y difundida en nuestro tiempo. Este texto de Cocteau, traducido literariamente a diferentes idiomas, logró una enorme difusión. Los argentinos y grandes escritores Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares incluyeron en su inapreciable antología de la literatura fantástica 1940, con el título comúnmente aceptado del Gesto de la Muerte, una tradición literal del texto de Jean Cocteau, con referencia explícita de la fuente. Esta versión, me he permitido una ligerísima modificación al final, es la más difundida y conocida en español. El Gesto de la Muerte. Un joven jardinero persa dice a su príncipe: «Sálvame, encontré a la muerte esta mañana, me hizo un gesto de amenaza, esta noche por milagro quisiera estar en Ispahan». El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta: «Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?». «No fue un gesto de amenaza», le responde, «sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y allí, en Ispahan, es donde debo tomarlo esta noche». En las viejas clases de este viejo profesor me gustaban mucho las digresiones, unas pertinentes y otras que se iban por los cerros de Úbeda, literarios o no. Hoy me permito una de ellas
pero en este caso más que pertinente. Se trata de la recitación de una de las joyas de nuestro romancero popular, Romance del enamorado y la muerte, del siglo XVI, muy extendido otrora por el noroeste peninsular. No es una versión más del gesto de la muerte, pues la historia es muy distinta, pero sí coinciden en el mismo tema, la inexorabilidad de la muerte, o sea, la imposibilidad de escapar del encuentro prefijado. Hay que destacar en el singular esbozo de este viejo romance popular la agilidad narrativa, la viveza del diálogo y la alternancia de la primera y tercera personas, hasta culminar en el angustioso clímax de los versos finales en los que inexorablemente se cumple el fatídico encuentro. Romance popular del enamorado y la muerte. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Vi entrar, señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado, mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor, amante, la muerte que Dios te envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía, y ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta, Blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue al palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me está buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana donde labraba y cosía, te echaré cordón de seda para que subas arriba, y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos, el enamorado, que la hora ya está cumplida. Un aviso para lectores navegantes ávidos de textos breves literarios refulgentes de belleza y acierto. Entre la exuberancia banal, amorfa y mostrenca de minicuentos y microrelatos que corren imparables e inagotables por las redes sociales y por profusas antologías, buscad y encontraréis hermosos minicuentos o microrelatos que como joyas resplandecientes brillan en medio de la oscuridad literaria. Leedlos, releerlos y guardarlos como oro en paño en una antología personal. Me lo agradeceréis. Un saludo de este viejo profesor.